Tampoco del presidente, porque mañana en el Palacio de Nariño tendrán la oportunidad de conversar en privado. Mientras tanto, bueno, vemos este recorrido en papamóvil a los que nos tienen acostumbrados los pontífices cuando llegan a sus países, a diferentes países en visitas pastorales. Y aquí vemos una de las imágenes que representa un verdadero desafío para la seguridad que rodea a Francisco. El paso por estas calles estrechas y bueno, el cerco de seguridad que se ha roto porque todos quieren estar un poquitico más cerca, un poquitito más cerca del Papa, del papamóvil, para tomar esa foto, para recibir esa bendición, para entregarle algún regalo que recibe el personal que lo acompaña en el papamóvil. Y allí vemos cómo la caravana se detiene a lo largo de la avenida El Dorado y cómo la gente se agrupa porque ven una oportunidad para acercarse al Papa Francisco. Él sonriente a lo largo de todo el recorrido, acompañado pues de esta comitiva, no solamente la comitiva papal que llegó con él desde Roma, pero también los dispositivos de seguridad y de emergencias que se han dispuesto para esta llegada, para esta caravana. Es una oportunidad única que realmente tienen los bogotanos cuando Francisco recién aterriza en Colombia en la primera de 5 jornadas, 4 ciudades que tendrán la oportunidad de disfrutar, de escuchar, de asistir a homilías, a misas de Francisco y de ver, presenciar la beatificación de 2 religiosos colombianos. Francisco se ve allí feliz, saludando a los niños, saludando a la gente que con muchísima alegría le da la bienvenida. Este es un momento que esperaba Colombia, recibe inclusive él mismo regalos allí, una rosa. Como ustedes saben, las flores colombianas adornan muchos lugares del mundo y por supuesto las flores lo esperarán en la Nunciatura, en su habitación, en este lugar muy especial que se ha dispuesto para albergar, para que el Papa descanse durante esta visita de 5 días y 4 noches. Así que allí lo están esperando en la Nunciatura. También un grupo de gente un poco menos numeroso porque la entrada tiene mayor restricción, pero este recorrido por la avenida, por la vía pública, pues es la manera en que los colombianos pueden tener esa imagen, ese recuerdo muy especial del Papa Francisco. Y quiero darle la bienvenida ahora a nuestra cobertura especial a Viviana Ortega. Ella es politóloga, que por supuesto junto con muchos colombianos está siguiendo de cerca este acontecimiento noticioso, histórico y espiritual para muchos colombianos en un país tan católico. Más de 45 millones de colombianos profesan la fe católica, pero por supuesto llega en un momento crucial en la historia del país, un esfuerzo que está haciendo el gobierno colombiano para no solamente llegar, consolidar, construir la paz que se ha acordado y se ha firmado con el mayor grupo guerrillero de Colombia, las FARC, sino para avanzar en la firma de un acuerdo de paz con el segundo grupo guerrillero de Colombia, el ELN, que ya ha anticipado que comenzará un alto al fuego, una tregua, el cese de los secuestros, el cese de los atentados a la infraestructura, a los oleoductos, el cese de los secuestros y por supuesto el cese de los combates. Así que Viviana, te damos la bienvenida y te agradecemos muchísimo que nos puedas acompañar en esta tarde tan linda para Bogotá, para el Papa, para Colombia, en momentos en que, bueno, la caravana ahí se detiene por unos momentos cuando ya ha avanzado gran parte por la avenida El Dorado. ¿Qué significa para Colombia tener el Papa en el país en momentos en que avanzamos en estos procesos de paz con las FARC y con el ELN, a pesar de todos los inconvenientes
de todos los cuestionamientos y de las divisiones que ha generado este tema en el país? Pues para Colombia tiene un doble significado. Es una visita pastoral, claramente el episcopado lo ha señalado, los diferentes obispos han tratado de decir esto no tiene un tinte político, pero sin embargo el Papa también es un jefe de Estado, viene a cumplir también unas funciones políticas y este Papa tiene una particularidad dada su propia experiencia, ¿no? Y cómo viene a un país dividido, él sabe que estamos divididos, hay posturas políticas, partidos políticos que se han opuesto un poco a la politización que se viene dando de la visita del Papa por parte del gobierno. Sin embargo, creo que es bueno decirles a la población y a los ciudadanos del resto de América Latina que nos siguen, que el Papa también trae un mensaje de esperanza, un mensaje de paz que va más allá de los acuerdos de paz, y eso es importante señalarlo, porque la paz en Colombia no se reduce a la firma de los acuerdos y al proceso de paz que actualmente llevamos con el ELN. Es un país que tiene muchos otros problemas en términos de violencia, ¿no? Violencia en las calles, violencia cotidiana, violencia intrafamiliar, y creo que ese mensaje del Papa de demos un primer paso va enfocado precisamente a que entendamos que la paz no es solo un acuerdo, ¿no? Y que los colombianos tenemos también que hacer un ejercicio de encontrarnos, de tener esperanza, de hablar, de dialogar, de reencontrarnos los unos a los otros y de entender que la democracia es una pluralidad, ¿no? En donde hay diferentes enfoques, diferentes propuestas y todos podemos caber en ese proyecto de país. Desde luego, y muchos se preguntan si va a enviar mensajes específicamente para los grupos armados, específicamente para los combatientes o los excombatientes del paramilitarismo, para las bandas criminales que aún operan en el país, y para las víctimas, sin lugar a dudas, tendrá mensajes porque, bueno, escuchará también sus testimonios, pero yo me pregunto si estos mensajes van a ser malinterpretados, a pesar de que el Papa ha dicho que cualquier buen católico debe interesarse en la política, porque la política también tiene que ver con el bienestar social, por supuesto, y eso es una meta, un objetivo principal de la Iglesia. ¿Cómo crees tú que se podrían, y aquí por supuesto estamos hablando, estamos estableciendo suposiciones, especulando, sí, pero estamos especulando, pero es importante avanzar en el tema o pensar si el Papa ha dicho que quiere llegar a un país donde la paz está blindada, pues muy seguramente habrá referencias específicas al tema de la paz y en nuestras divisiones. Bueno, yo considero que el Papa le va a hablar a los colombianos, ¿no? Esa fue la misma experiencia que hubo en México, por ejemplo. El Papa habló a los mexicanos frente al problema del narcotráfico. Yo creo que acá en Colombia el Papa le va a hablar es a los colombianos. Los únicos que hacen política no son los políticos, no son los grupos armados. Él va a venir a hablar a los colombianos directamente, a decirles que precisamente tomemos nuestro papel, ¿no? A construir un nuevo país, a entender, ¿no? Que la paz no es solamente el silencio de los fusiles. Creo que nuestro tejido social como comunidad está debilitado, tal vez por el proceso, por 50, 60 años de conflicto armado, pero en las ciudades donde tal vez no nos tocó fuertemente el conflicto armado, el tejido social está supremamente debilitado. Entonces, considero que el Papa va a hablarle a los colombianos y tal vez lo que va a pasar es que van a haber silencios que cada cual interpretará, ¿no? Porque el mensaje de la paz, el mensaje de la esperanza, la cultura del encuentro, todos sus mensajes universales. Exactamente, y cada cual deberá interpretar, y eso sí, esperemos que no sea solo un momento de efervescencia de estos días, sino que realmente este mensaje llegue a lo más profundo de los colombianos para que podamos seguir adelante. ¿Qué papel, Viviana, tuvo la Iglesia Católica en ese acercamiento, en esos diálogos que durante años mantuvo el gobierno colombiano con las FARC en La Habana? ¿Y qué papel puede tener esta visita para avanzar ese otro diálogo que ha emprendido el gobierno con el Ejército de Liberación Nacional, el segundo grupo guerrillero del país? Bueno, es importante destacar que el Vaticano en varias ocasiones ha sido buscado por los gobiernos colombianos porque la Iglesia Católica todavía continúa siendo para la población y para todos los grupos al margen de la ley como alguien en quien se puede confiar, ¿no? Entonces, en el gobierno Pastrana se buscó la mediación de una comunidad
que se llama la Comunidad de San Egidio, que es un grupo laico con acompañamiento por parte del Vaticano y reconocido, que hizo algunos acercamientos en el 2002, cuando estaba Pastrana, y siguió todos esos años, también trató de hacer acercamientos con el gobierno Uribe como mediador. En este país hizo de mediador con el grupo, con el ELN y con las FARC para la liberación de secuestrados europeos. Y en el 2014 comienzan nuevamente los encuentros. Fueron mediadores para entregar una carta de las FARC al Papa Francisco, pidiéndole que acompañara el acuerdo en momentos en que entraba en crisis. Ustedes lo saben, varios momentos el proceso de paz entró en crisis con ciertos temas, por ejemplo el de la justicia transicional, y fue fundamental el acompañamiento de la Iglesia. No se encontraron nunca con el Papa Francisco, pero hubo personas en el Vaticano delegadas por él para acompañar estos procesos. Hubo 3 viajes también en donde se pudieron encontrar el presidente Santos con el Papa y con las personas encargadas de estos acercamientos. Entonces es importante que sepan que siempre hubo ahí una comunidad católica laica detrás de esto, que maneja una cultura del diálogo y del encuentro, y que ha sido en otros países, ha también cumplido este rol mediador, como por ejemplo lo tuvo en Guatemala también. Uno se pregunta, después de que se vaya el Papa, ¿qué va a cambiar en Colombia? ¿Qué crees que va a suceder, digamos, de cara a las elecciones del próximo año? ¿Quién crees que capitaliza mejor su mensaje y su visita cuando el presidente Juan Manuel Santos ha sido criticado por politizar la llegada de Francisco? Bueno, esa es una gran pregunta y dependerá de los mensajes del Papa en los discursos y en sus homilías en las Eucaristías. Dependerá de cómo se interprete por parte de la oposición. También es importante señalar que muchos de ellos, ayer el expresidente Uribe presentó una carta abierta al Papa en donde le señala que hay ciertos puntos que también se los dijo en el encuentro en diciembre con el presidente Santos, que hay preocupación, por ejemplo, frente al crecimiento de los cultivos ilícitos, que hay preocupación frente a la impunidad que señalan ellos van a tener los jefes de las FARC. Entonces, dependiendo el mensaje y cómo se interprete el mensaje del Papa, tal vez pueda que la oposición salga fuerte de ahí, como pueda que alguno de los precandidatos, pero en este momento tampoco hay un precandidato del presidente Santos que uno pueda decir, tal vez Humberto de la Calle, que es el líder exactamente, pueda capitalizar. Él habla y ha contado sus encuentros con el Papa, han sido muy significativos por él, por el apoyo precisamente, por las palabras que siempre llegaron de alientos en los momentos de crisis, en el proceso de paz. Sin embargo, por ahora yo creo que dependiendo de las interpretaciones a las interpelaciones del Papa, puede salir la oposición fortalecida. Sí, claro que hay que ver cuál es la interpretación que tienen los diferentes partidos, porque seguramente el mensaje del Papa irá en la misma línea del mensaje gubernamental, en búsqueda de consolidar la paz, en busca de acercarnos y reconocernos como colombianos, en busca de la reconciliación y el perdón. Son mensajes que hemos escuchado del presidente Juan Manuel Santos, de nuestro Premio Nobel de Paz, que seguramente estarán en sintonía con el mensaje de la Iglesia, que por supuesto emitirá el Papa Francisco con un tono mucho más espiritual, mucho más pastoral, y su meta de reconciliación pues marcará seguramente muchos de sus mensajes y no será interpretado como digamos, una intromisión política, ¿no?, en la situación colombiana. Pero yo me imagino que el gobierno y los seguidores del gobierno van a intentar capitalizar esta visita. Y este es el arribo a la Nunciatura. Aquí lo han esperado grupos musicales, niños de fundaciones, de niños que están dispuestos a cantarle, a bailarle, a ofrecerle regalos. Allí también está la prensa, porque este es un momento que marcará cada jornada del Papa Francisco.
su entrada a la Nunciatura. Allí ustedes ven a la parte izquierda una tarima adornada con flores. Allí hay un micrófono, también hay 2 pantallas gigantes dispuestas al lado y lado de la entrada principal de la Nunciatura, porque allí se prevé que el Papa descienda del papamóvil, se acerque a quienes lo saludan, lo han esperado, le dan la bienvenida y ofrezca unas palabras breves. Vamos a ver qué pasa. Si aquí desciende el Papa, esta es la entrada a la Nunciatura. A la derecha de sus pantallas ven ustedes que es la cúpula de la capilla de la Nunciatura, un recinto bellísimo, y allí tiene dispuesta una tarima, un micrófono, como les decía, unas pantallas para que se dirija brevemente a quienes lo han esperado. Vamos a ver si desciende esta vez. Los organizadores decían, bueno, todo depende del Papa, todo depende de qué tanta energía tenga después de este viaje largo que lo ha trasladado desde Roma hasta Bogotá, y parece que sí va a descender, y cada jornada le tienen preparada una sorpresa diferente. Ayer estuvimos en la Nunciatura, hoy también, y son grupos de niños. Allí están los grupos de la Fundación Colombia, que tengo el honor de presidir, hay que aclararlo, que nos dieron el honor de asistir a ese espacio de bienvenida frente a la Nunciatura. Pero todos los días hay grupos diferentes de organizaciones que se han dedicado a trabajar por la paz y por la reconciliación. Allí el Papa va a hacer uso de la palabra. Vamos entonces a hacer una pausa en esta charla, en nuestros comentarios, para escuchar el mensaje de Francisco, quien está siendo saludado por la guardia que lo espera allí en la Nunciatura. Escuchemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la alegría que tienen. Muchas gracias por el esfuerzo que han hecho. Muchas gracias por el camino que se han animado a realizar. Y eso se llama heroísmo. Hasta los más chicos pueden ser héroes, los más jóvenes. Cuando vienen engañados o se equivocan, se levantan y son héroes y van adelante. Sigan adelante. Sigan adelante así. ¡Bravo! No se dejen vencer, no se dejen engañar. No pierdan la alegría, no pierdan la esperanza, no pierdan la sonrisa. Sigan así. Y ahora les voy a dar la bendición a todos. Y le vamos a rezar a la Virgen, nuestra Madre, para que nos bendiga. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Lo bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Gracias. Esta sí que es coraje. Esta sí que es coraje. How are you, Colombian people?